Profesora Miss Mónica, buenas noches. Mi tema es el diseño digital. El concepto de diseño digital, el diseño digital es una profesión cuya actividad consiste en concebir y organizar proyectos y realizar comunicaciones visuales, producciones generando en medios de industria y distintas, a transmitir un mensaje en grupos sociales, ideas, también en los factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos. Todo lo que se llama en general esto abarca el diseño digital. También se conoce como el nombre de diseño de comunicación visual, debido a que viene a la mano con el diseño digital y la palabra gráfico, ¿no? Únicamente en la industria gráfica. Se entiende que los mensajes visuales se canalizan a través de muchos medios de comunicaciones, no solo impresos. Definición. El diseño gráfico es una disciplina y profesión que tiene el fin de idear y proyectar mensajes a través de imágenes al diseño gráfico. Se llama también la comunicación visual. Se entiende por diseño gráfico la práctica, el desarrollo, ejecución de mensajes visuales y que contempla aspectos informativos, estético, individual, tecnológico, productivo e innovador. Objetivo. Objetivo del diseñador digital. Generar, desarrollo y mantener ideas. Eso quiere decir que siempre un diseñador debe crear, debe imponer su idea, su propio estilo, y esto también domina los procedimientos de crecimiento de códigos comunicativos, crea soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos y proyecto, conoce canales que sirven un soporte de comunicaciones, utiliza conforme los objetivos, comunicaciones y proyecto, analiza y comportamiento de receptores y procesos de comunicaciones y funciones de los objetivos del proyecto. Domina la tecnología digital y tratamiento de imágenes a través de textos y sonidos. Conoce el contexto económico, social, cultural, histórico y desarrolla el diseño gráfico. Comprende el marco legal, reglamento de ley de regulación de actividades profesionales y seguridad de salud laboral y la propiedad intelectual. Reflexiona sobre influencias positivas del diseño, valora sus y mejora las cualidades del medio ambiente y capacidad para generar la identidad. Importancia del diseño digital. La relevancia del diseño digital estriba en que el mismo desarrollo diversas estrategias para lograr comunicaciones desde un punto de vista visual. Este hecho es enorme importancia, perspectiva de marketing, puesto que permite elaborar distintas presentaciones que rápidamente comuniquen y valoran la potencial comprada. O sea, que esto quiere decir que la importancia del diseño gráfico es muy importante, ¿no? Para todo tipo de empresas, generar de repente una marca, generar una publicidad donde usted va a vender o el cliente va a comprar lo que tú haces. Porque es muy importante conocer mucho del diseño digital. Pase, por favor. Entorno laboral. En el entorno laboral, el diseño gráfico por competencia y domina la ocupación técnico. El diseño digital está consciente de los desempeños de técnico. O sea, lo que pueden trabajar en distintas empresas. Por ejemplo, empresas editoriales y imprentas, agencias de marketing y publicidad, medios de comunicaciones, consultorios y imágenes, departamentos de diseño y empresas, estudio de producción y animación audiovisuales de forma independiente, creando sus propias empresas, o como freelance. Por favor. Cualidades de un diseñador digital.
Personalidad creativa y innovadora. El diseñador digital debe ser las cualidades muy importantes, debe ser, debe tener que encuentren en cualidades que se limiten, ¿no? A veces es muy importante, por ejemplo, mirar mucho de otros diseñadores, copiar algo de ellos, no necesario copiar todo, ¿no? Pero siempre mirar y copiar algún punto específico y así lograr un buen diseño o algo más que a ti te interese para crear un propio diseño único, ¿no? Pase por favor. Comunicativo, el diseñador siempre debe ser comunicativo, de lo que él diseña siempre tiene que transmitir a los demás o escuchar a los demás opiniones es muy importante. Analítico, todo lo que el diseñador digital hace siempre tiene que analizarse, porque eso lo va a ver todo el mundo, no simplemente tú siempre lo va a ver otras personas y siempre va a haber crítica, entonces siempre analizar una publicidad o algo que vas a hacer para así no tener problemas. Por eso dice, la relación es un poco como un punto anterior de un buen diseñador, debe de analizar el entorno a través del conocimiento, comprensión y interpretar realidades sociales. O sea, culto. Es necesario que un diseñador tenga conocimiento matemáticos, sociales, psicológicos, dibujos, universal. O sea, un diseñador siempre tiene que estar en el contorno de todo, ¿no? Porque un diseñador puede trabajar con un abogado, un doctor, un ingeniero, todo lo que se llama, siempre tiene que estar leyendo muchos libros, informándose. Empático. Sobre todo, este punto tiene que ver con la necesidad del cliente, donde debe de establecer empatía. O sea, a veces el cliente tiene que como que agradarle lo que tú lo estás haciendo, ¿no? O escucharle a él o ponerse a los zapatos de esa persona, ¿no? Como en realidad quiere que lo haga su diseño, escucharle o tú mismo plantearle otras ideas. Proactividad. Un diseñador sí debe escuchar al cliente, pero también debe tener la recomendación de proponer y crear nuevas opciones, comunicaciones, como le digo. Siempre el cliente, de repente tú haces un diseño, 4 diseños bonitos, y el último dice, ya voy a hacer todo más o menos, y el cliente, el último diseño que tú hiciste todo, como ponerle todo feo, lo eligió. Pero ¿para qué lo has hecho? Si tienes que hacerle de repente de esto algo distinto, ¿no? Pero hay que respetar esa decisión del cliente o alguien que quiere hacerlo. Conocimiento profundo. Un buen diseñador tiene que conocer y utilizar adecuadamente las herramientas manuales y digitales. O sea, un buen diseñador digital tiene que también bocetear, dibujar y hacer todo, ¿no? Versatilidad, el diseñador debe tener habilidades de trabajo y en equipo y contar con un espíritu colaborador. O sea, eso quiere decir que todos tenemos que trabajar en equipo. Porque hay personas que cada vez de repente trabajan desunidos, no trabajan en equipo y eso es muy importante. Vocación. Esta podrá ser cualidades más importantes, pues el diseñador puede tener todas las cualidades anteriores, pero si no tiene vocación, ¿qué hace? O sea, quiere decir que si no tiene vocación, está por la escuela. Tiene que nacerle el diseño. Talento. Muchas gracias. Ya queda. Vamos a hablar de unos software que se utiliza para el diseño digital. Pasa por favor, son un poquito, son 3, ¿no? Que justamente nos vamos a hacer. Adobe Photoshop. Es un editor gráfico utilizado, desarrolla para Adobe System Incorporated, usado principalmente para retoque fotográfico. Gráficamente su nombre en español significa literalmente taller de fotos. Es el líder mundial del mercado de las aplicaciones, donde se utiliza todo para retoque de fotos y sinónimo de imagen en general. Tenemos el Adobe Illustrator, que nosotros lo usamos mucho. Es un editor gráfico vectoral donde se puede crear de cero una imagen, todo con vectores. Que trabaja sobre un tablero de dibujo, conociendo también una mesa de trabajo y distintas creaciones. Puede hacer un montón de cosas con el Illustrator, ¿no? Si lo sabes manejar, conocer la herramienta, puede ser un monstruo.
El Adobe Design es esto, una aplicación que se utiliza para realizar maquetaciones, donde se puede maquetar libros, revistas, folletos distintos, díptico, ahorita mucho usado en esto, estamos usando acá y en muchas de las empresas. Y tenemos por arriba el Adobe Premiere, que todavía nosotros no lo habíamos visto, pero yo, por ejemplo, mi parte sí que conozco un poco de eso. Es un software de edición de video que se lleva a consolidar en un mundo profesional. Todo se llamado para editar videos. Acá tenemos, por ejemplo, unos modelos de esto hecho en Illustrator. Y acá tenemos, por ejemplo, hecho a Photoshop. No tiene los otros modelos, todo está creado. Y eso es todo. Mi única gracia. Espero que pongan la buena nota.